y me seréis testigos. Hechos 1:8. 40 días después de su resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo estaba en pie en medio de sus discípulos en la cumbre del Monte de los Olivos. Instantes más tarde habría de ascender majestuosamente hacia el cielo. Él les ordenó regresar a Jerusalén y esperar ser revestidos de potencia de lo alto, que vendría sobre ellos en el derramamiento del Espíritu Santo 10 días después. Entonces les dijo el propósito de ese revestimiento de poder: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser discípulo significa aprender de Cristo. Ser testigo significa decir a otros acerca de Cristo, aun cuando esto represente sacrificio y muerte. Esta es la gran comisión de la Iglesia. Esta es la tarea principal del cristianismo: hacer que Cristo sea conocido hasta lo último de la tierra. Esto tiene que ser realizado, no importa el costo o el sacrificio. No hay otra alternativa aceptable. Los apóstoles dedicaron fielmente sus vidas, aún hasta la muerte, a la fiel obediencia de este mandato del Señor. Ellos amaban al Señor, a su evangelio, a las almas perdidas, aún más que sus propias vidas. Estos primeros apóstoles pudieron haberse establecido como pastores prósperos u obispos de las iglesias, pero no lo hicieron. Todos vinieron a ser misioneros mundiales, llevando su testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra. Todos ellos, excepto Juan, murieron violentamente como mártires. De hecho, la palabra testigo en el original griego es martur, o sea, mártir. El Señor dio a entender que ante un mundo hostil y antagónico a Dios, sus testigos vendrían a ser mártires. Por esto, Santiago el Mayor fue el primer apóstol en ser martirizado. Dicen Hechos 12:1 y 2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Felipe fue a predicar a Cristo a Heliópolis. Se nos dice que allí encontró a la población tan horriblemente entregada a la idolatría que estaban adorando una serpiente. Cuando les predicó a Cristo, muchos se convirtieron, pero los enemigos del Evangelio se levantaron contra él y fue apaleado y colgado en un poste hasta que murió. Mateo fue a Etiopía, donde predicó el Evangelio con gran éxito. Allí fue asesinado cruelmente en el año 60 de nuestra era. Marcos fue martirizado mientras predicaba en su iglesia en Alejandría. Algunos de los habitantes idólatras de esa ciudad se apoderaron de él y lo arrastraron por los pies a lo largo de las calles de la ciudad hasta que su carne se desprendió de sus huesos y así expiró. Luego quemaron lo que quedó de su cuerpo. Santiago el Menor fue martirizado por predicar el Evangelio cuando tenía 94 años de edad. Fue lanzado de cabeza desde lo alto del templo y apedreado. Su cerebro destrozado se regó alrededor. Matías también, por predicar el Evangelio, fue apedreado y después decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el Evangelio en muchas naciones asiáticas. Fue crucificado. Vivió 2 días así atado a la cruz, siempre predicando a la gente. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, conforme a su petición, considerando un honor inmerecido morir en la misma posición que su Señor y Maestro Jesucristo. Se dice que Pedro y Pablo sufrieron el martirio el mismo día. Judas fue a Edesa,
donde muchos se convirtieron a Cristo por su predicación. Esto trajo resentimiento en muchos que estaban en contra y fue crucificado en el año 72. Bartolomé tradujo el Evangelio según San Mateo al idioma de la India y predicó en ese lejano país asiático. Fue apedreado por sus enemigos, crucificado y luego decapitado. Tomás fue también a la India. Muchos se convirtieron bajo su predicación. Los sacerdotes paganos estaban furiosos contra él y fue martirizado, siendo atravesado con una espada. Lucas viajó a Roma y predicó en muchas otras naciones hasta que sacerdotes griegos lo ahorcaron en un árbol de olivas. Simón predicó en la isla de Gran Bretaña. Fue crucificado en el año 74. Pablo predicó el Evangelio por toda Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia y Roma. En esta última ciudad, bajo la orden de Nerón, fue decapitado en el lugar llamado Las Tres Fuentes. Juan fue el único apóstol que no sufrió una muerte violenta. Él cuidó de María, la madre de Jesús, hasta que ésta murió. Luego fue desterrado a la inhóspita isla de Patmos, donde recibió la extraordinaria revelación del Apocalipsis. Sus últimos años los vivió en Éfeso, donde murió de muerte natural, lleno de años. Ahora, hermano en Cristo, considerando este abnegado y valiente ejemplo de los apóstoles, ¿qué tanto ha hecho usted para ser fiel testigo de Cristo y para enviar la luz del Evangelio a tantos millones que viven en las tinieblas del paganismo, de la superstición, de las religiones vanas y del pecado? Si usted tuviera que estar de pie ahora mismo delante del trono del Señor para rendir cuentas sobre su vida, su testimonio a otros, su trabajo, su servicio, sus talentos, su tiempo, su dinero, ¿cree usted que sería hallado fiel? ¿Cree usted que ha hecho el máximo para hacer llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Amados, como testigos de Cristo, es nuestro deber ir y llevar el Evangelio o enviar a un sustituto. Es obligación de cada cristiano hacer llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra y hasta el fin de esta edad. Piense en el incomparable precio que pagó nuestro Señor Jesucristo para comprarnos esta gran salvación. En Filipenses capítulo 2 se nos dice que Él abandonó su trono y su igualdad con el Padre, abandonó su cuerpo divino o espiritual que siempre tuvo igual al del Padre, abandonó su cuerpo inmortal para tomar uno mortal, abandonó la gloria que siempre tuvo con el Padre, abandonó su autoridad para humanarse y venir a ser un siervo. Piense en el gran precio que pagaron los apóstoles y mártires primitivos para llevar el testimonio de Cristo a todo el mundo. Ahora piense qué está usted haciendo para que el Evangelio llegue con presteza hasta lo último de la tierra en estos días del fin. Le diré que si su corazón no está satisfecho con lo que está haciendo, mucho menos satisfecho estará el Señor. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Hay mucho que hacer, hay mucho que se puede hacer. Quien realmente quiera hacer algo en bien de la evangelización del mundo, siempre hallará la manera como hacerlo. En el año 1600, un hermano fue llamado por Dios para ir como misionero a China. No hubo forma de él poder entrar a dicho país y entonces él mismo se vendió como esclavo a un ciudadano chino y así entró a la China a ser testigo de Cristo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un hermano norteamericano recibió llamado de Dios para ir como misionero a Siberia. Después de esfuerzos inútiles, él decidió que la única manera de llegar allá era como prisionero.
y se situó en el paso del ejército soviético que avanzaba. Fue tomado prisionero, llevado a Siberia, y allí quedó 21 años sirviendo al Señor y ganando almas para Cristo. Amados, ser testigo de Cristo tiene que significar sacrificio, aún ser mártir. Aparte de los apóstoles e incluyendo a los mismos, el primer mártir de la iglesia fue el diácono Esteban, que por su predicación auténtica, valiente y ungida, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pablo dejó y consideró todas sus ventajas y ganancias, su posición social, religiosa, intelectual, económica, sus títulos y doctorados, todo lo consideró como estiércol para ganar a Cristo, y vino a ser el gran intérprete de Cristo y el más grande misionero de todos los tiempos, y para mayor gloria también murió como mártir. Juan prefirió ser desterrado a la inhóspita isla de Patmos, solitario, abandonado, otro mártir en vida, para allí recibir las extraordinarias revelaciones del libro de Apocalipsis. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de tantos valientes testigos y mártires cristianos que adornan las páginas de la historia de la Iglesia, y sobre todo sus nombres aparecen escritos con ribetes de gloria en los anales del cielo. Hombres como Ignacio, que cuando el emperador Trajano le sentenció para servir de espectáculo al pueblo y de alimento a las fieras, exclamó y dijo: Te doy gracias, Señor, porque has querido honrarme de un perfecto amor hacia ti, y de permitirme, como tu apóstol Pablo, sea yo atado con férreas cadenas. Hombres como Policarpo, pastor en Esmirna, en Asia Menor, que en el año 155 después de Cristo, al ser traído ante el gobernador imperial e instado a maldecir el nombre de Jesucristo, contestó y dijo: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle, mi Señor y Salvador? Fue quemado vivo en la hoguera. Hombres como Juan Hus, de Praga, Checoslovaquia, que en el año 1415, atado a la estaca y la leña a sus pies por orden de la jerarquía de la Iglesia de Roma, cuando se le pidió por última vez que renegara de su fe evangélica, dijo: Yo sellaré alegremente hoy con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito y publicado. Se encendió la hoguera y en medio de sus crueles tormentos se puso a cantar un himno. Las llamas le rodearon, y aunque el ruido y chisporroteo de la hoguera impedían oírlo, por algún tiempo todavía se veían sus labios y su lengua moviéndose, cantando las alabanzas al Señor. Hombres como Savonarola, de Florencia, Italia, que en el año 1498, al ser conducido al cadalso por el obispo de Baizón, éste le dijo: Te separo de la iglesia militante y de la triunfante. A lo que Savonarola contestó: De la triunfante no, esto no está en vuestro poder. Subió a la horca sin flaquear en su fe. Hombres como el pastor Jacobo Roger, de Francia, que en el año 1745, cuando vio al verdugo que venía a arrebatarle la vida, dijo: He aquí el día dichoso, el momento feliz. Regocíjate, alma mía, porque este es el día feliz en que vas a entrar en el gozo de tu Señor. Resulta imposible mencionar esa gran pléyade de fieles cristianos que por amor a Cristo
y por la potencia del Espíritu Santo operando en ellos, le dieron en sus vidas y con sus vidas el verdadero significado de la palabra testigo, mártir, pues murieron como mártires y de ese modo ganaron a muchos para Cristo. Y así se cumplían las palabras del insigne Tertuliano, otro mártir, que dijo: la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Muchos otros, aunque no han muerto, ni mueren de muerte violenta como mártires, pero ofrendan de tal modo, de un modo tan completo sus vidas al Señor, que también dicen y viven como Pablo, quien afirmó: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Por causa de Jesús somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Amados, las órdenes de Cristo están en pie, están vigentes, no han sido retiradas. Él sigue diciendo: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En cuanto a nosotros, damos gracias a Dios que estamos cumpliendo estas órdenes de Cristo lo mejor que podemos. Estamos yendo personalmente por los caminos de América y del mundo, llevando el glorioso Evangelio del Señor. También por medio de las ondas radiales estamos alcanzando con el Evangelio a millones de personas semanalmente, como también por medio de la página impresa y por otros medios. Sea Dios glorificado. Hermano, vuelvo a preguntarle: ¿qué está usted haciendo para hacer llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Tal vez usted no pueda ir en persona hasta lo último de la tierra, pero puede ayudar a otros a ir, o puede sostener un obrero nacional en algún país para que sea como su sustituto. Esta gloriosa obra misionera y de evangelización mundial se extiende de manera rápida. La bendición de Dios está sobre estos modestos esfuerzos. Esta es una gran obra de fe y de sacrificio, con obreros de Dios abnegados que entregan y exponen sus vidas para hacer llegar el Evangelio a las almas perdidas. Usted puede participar de esta gran cruzada. Usted puede convertirse en un verdadero testigo de Cristo, sacrificando su comodidad, privándose de muchas cosas innecesarias y aún necesarias, y dedicando ese dinero al rescate de las almas perdidas, a la obra misionera y a la evangelización del mundo. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, dijo Cristo. Comience hoy. Oremos. Oh Dios mío, te suplico que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de tus hijos, para que cual invencible investidura de poder podamos ser fieles testigos de Cristo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.